Buenas noches, Dios me los bendiga. Bienvenidos al programa Jesús Palabras de Vida. Es un honor para nosotros, es un privilegio estar aquí parados o sentados bajo la poderosa mano de nuestro Señor Jesucristo, trayendo esas buenas nuevas del Evangelio. Damos gracias a Dios primero porque Él es el que abre puertas y Él es el que cierra puertas. Hay una alabanza muy bonita que me gusta a mí que dice que Él abre puertas que nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina conmigo de noche y de día. Damos gracias a Dios porque Él es el que hace posible que nosotros estemos aquí reunidos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la palabra de Dios dice que cuando dos o más están reunidos en su nombre, Él está aquí. Y aquí estamos dos o más, porque estoy yo con mi hermano Jairo, con mi esposa Marta, y estamos reunidos en el nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Le damos gracias a Dios por su familia, le damos gracias a Dios por la oportunidad que el Señor nos da semana tras semana de venir a traer su evangelio, de venir a traer esas buenas nuevas del evangelio que el Señor nos ha puesto, de venir a estar a tiempo y fuera de tiempo, de venir a predicar su evangelio desde Génesis hasta Apocalipsis, sin quitarle y sin ponerle. Es una bendición para nosotros y yo de parte del Señor, de parte de mi hermano Jairo, les mandamos una bendición muy grande, le mandamos una cobertura especial a ustedes en esta noche de parte del Señor Jesucristo, que el Señor proteja su entrar y su salir de su hogar, tanto sus hijos como su esposa. Y le damos gracias a Dios por todo, sea lo bueno. La palabra de Dios dice que todo obra para bien a todos los que aman al Señor y son llamados bajo su propósito. Todo obra, todo, tanto lo bueno como lo malo, pero le damos gracias. No tenemos palabras como agradecer al Padre, cómo agradecer a su Hijo Jesucristo, cómo agradecer al Espíritu Santo, que es el que mora dentro de nosotros. Porque la palabra es clara, la palabra del Señor Jesús dijo que cuando yo me vaya, les dejaré al Consolador. El Consolador es el Espíritu Santo, que es el que mora en ti y en mí. Damos gracias a Dios y vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a empezar este programa con alabanza, vamos a empezar este programa con adoración, vamos a empezar este programa con ánimo, sabiendo que estamos glorificando al Rey de Reyes y Señor de Señores, al que el que se fue está sentado a la diestra del Padre y el que vendrá a juzgar a vivos y muertos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orarle al Señor. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das, Señor, día, semana a semana, Señor, estar aquí reunidos, Señor, todos los jueves, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, predicando, Señor, y estando a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Te damos gracias a cada uno de los participantes, Señor, de que semana a semana se conectan, Señor, aquellos que no tienen el tiempo hoy, pero miran el mensaje el día próximo, en la semana, Señor. Yo te pido, Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, que tú los bendigas, Señor. Que tú los bendigas con provisión, que tú los bendigas espiritualmente, que tú los bendigas, Señor, físicamente, que tú los bendigas materialmente, Señor. Que tú siembres, Señor, esa palabra en su corazón, Señor, que tú formes, Señor, esos corazones, Señor, a la imagen y semejanza de tu Hijo Jesucristo, Señor. Que tú remuevas, Señor, cualquier vestigio de inmundicia, Señor, cualquier pecado, Señor. Y venimos ante ti, Señor, en esta noche, humillados, Señor, constrictos de corazón, a pedirte, Señor, perdón, Señor, si en algo hemos pecado, porque sabemos que hemos pecado contra ti, Señor. Pero tu palabra dice, Señor, que abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo Luz. Venimos ante ti, Padre Celestial, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, de Yeshua HaMashiach, de Jesús de Nazaret. Venimos a pedirte, Padre, que tú nos perdones, Señor, si hemos pecado contra ti de palabra, de pensamiento, de acción, que tú nos limpies, Señor, con esa sangre preciosa, Señor, esa sangre valiosa derramada en el Calvario, Señor, porque tú dices en tu palabra, Señor, que nosotros fuimos comprados por precio de sangre. Gracias te damos, Padre Santo, porque tú tuviste esa delicadeza, Señor, ese amor, para que cada uno de nosotros no muriera en pecado, Señor, y mandaste a tu Hijo unigénito, Señor, porque tu palabra lo dice, que tú enviaste a tu Hijo unigénito para que todo el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Damos gracias, Padre, por esa decisión que tú tomaste, Señor, y no la tomaste, Señor, por otro propósito, Señor, sino porque nos amas, Señor, porque nos quieres, porque quieres que todos nosotros procedamos al arrepentimiento, Señor, a venir ante ti, Señor, humillados, Señor, y tú nos puedas perdonar, Señor. Te damos gracias por ese sacrificio, te damos gracias, Señor Jesús, porque viniste como Dios y te crucificaste en un madero, pudiéndolo haberlo hecho, porque tuyo era el reino, la gloria, por siempre, y tú lo hiciste, Señor, por Jesucristo, por ese amor que nos tuviste y que nos tienes a nosotros. Oh, gracias, Señor Jesús, por esa sangre derramada. Ayúdanos, Señor,
a caminar obedientemente a tus mandamientos, a tu palabra, Señor. Ayúdanos a hacer el olor fragante. Ayúdanos, Señor, a no pisotear esa sangre derramada en el Calvario. Oh, gracias te damos, Padre Santo, y te venimos ante ti con este corazón alegre, Señor, a entregarte todo lo nuestro, todos nuestros dolores, Señor, todas nuestras enfermedades, todas nuestras felicidades, Señor, porque todo se te entrega a ti, Señor, sea bueno, sea malo, Señor, porque tú eres el dueño del oro y de la plata, el hacedor del cielo y de la tierra. Te damos gracias, Señor, porque tú tuviste cuenta de nosotros en algún momento, Señor, y nos rescataste de ese lago o de ese pantano cenagoso en cual andábamos, y nos diste la mano y nos sacaste de ahí, Señor, para alumbrar, para hacer luz. Ayúdanos, Señor, a caminar obedientemente a tus mandamientos. Ayúdanos, Señor, está con nosotros de noche y de día. Y te damos gracias, Señor, por cada uno de las personas que están conectadas, Padre Celestial, de aquellas que se van a conectar, y aquellos que ven el programa 1 o 2 días después, Señor, o a los 15 días o al mes. Yo te pido en este momento una bendición especial para ellos, para sus familias, Señor, que puedan recibir tu mensaje, Señor, porque este programa es tuyo, este no es de mi hermano Jairo y mío, esto es tuyo, Señor, esta computadora es tuya, Señor, todos nosotros te pertenecemos a ti, nosotros trabajamos para ti, para darte la gloria y la honra solo a ti, Señor, y te damos gracias, Señor, porque tú has tenido, Señor, ese privilegio de escogernos a nosotros, Señor, para tan ministerio, Señor, para venir a predicar tu evangelio, Señor, desde Génesis hasta Apocalipsis, sin quitarle y sin ponerle, Señor. Oh, yo te pido una bendición especial para mis hermanos que están allí conectados, para su familia, Señor, que tú bendigas, Señor, su canasta y su arteza de amasar, Señor, que tú bendigas su entrar y su salir, que tú bendigas su salud, que tú bendigas su provisión, Señor, día a día, que tú los bendigas espiritualmente, Señor, que tú bendigas con tu palabra, que esta palabra que se va a predicar hoy aquí, Señor, sea dada del trono de la gloria, Señor, y que esta palabra pueda entrar, Señor, a esos corazones fértiles. Te damos gracias, Padre Santo, te damos gracias, y sobre todo, Señor, te damos la gloria, la honra y la alabanza, Señor, porque solo te pertenecen a ti, Señor. Ponemos este programa en tus manos y te damos la gloria, la honra y la alabanza en el poderoso nombre de tu Hijo Yeshua HaMashiach, de tu Hijo Jesucristo, Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bendiciones, hermano, Dios los bendiga. Vamos a empezar con unas alabanzas y va a estar mi hermano Jairo compartiendo la palabra en esta noche con ustedes. Que Dios me los bendiga, que la paz del Señor, la cual sobrepasa todo entendimiento, esté sobre ustedes y sobre sus familias. Dios los bendiga. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por
Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Señor, reconocemos que sin ti estaríamos perdidos. Reconocemos que sin ti no tendríamos nada, oh Dios. Pero tú por tu misericordia nos has alcanzado y por tu gracia nos has hecho libres. Por eso te bendecimos en esta noche, Señor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el sueño. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Gracias, Señor, por tu gran amor y tu misericordia para con nosotros. Sí, Padre. Sí, Señor. Oh, te damos gloria. Te damos gloria, Señor. Tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunda entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzar ser más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo, yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo y aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Estar aquí esa iglesia, estar en este lugar esa iglesia. Aleluya. Yo quiero una iglesia que con su alabanza perfume mi trono, me dé ese lugar. Una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada
y que fue librada del castigo atroz. Aquella que al verse alguno caído le tiende la mano y perdona su error. Iglesia, despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero orar. Si hay alguien aquí que sea parte de esa iglesia, levante su mano y alabe a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Que la gente sepa que aquí hay una iglesia. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre cruz. Bueno, buenas noches, que el Señor los siga bendiciendo. Qué alegría es poder de nuevo estar aquí en este ministerio, compartiendo la palabra y los mensajes que el Señor nos ha dado para crecimiento y edificación de su iglesia, ¿verdad? Porque así como ustedes aprenden de esas enseñanzas, o quizás ya tengan conocimiento previo, pueden profundizar aún más y conocer más de nuestro Señor grande y poderoso, ¿verdad? Y esta noche, pues, manteniendo el tema, la temática que el Señor nos ha dado últimamente, que ha sido de caminar en arrepentimiento, caminar en santidad, en dedicación, caminando limpios. Vamos a tocar quizás en una serie más de estudios, vamos a tocar brevemente el por qué tenemos que andar en arrepentimiento, por qué tenemos que andar en santidad, por qué tenemos que estar limpios, siempre diciendo la verdad, llenos de la palabra y del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hoy vamos a hablar del templo de Dios. El templo de Dios, aquel aposento que el Señor ha escogido para manifestar su gloria y su presencia a todo el mundo, ¿verdad? Cuando vemos el capítulo de Génesis, dice, en un principio, ¿verdad? Dios creó el cielo y la tierra. Cuando miramos esta frase en hebreo, ¿verdad? Entendemos de que la palabra en un principio en hebreo se llama Bereshit, y esa palabra empieza con la letra Bet, y esta es una letra muy peculiar porque la forma, para aquellos que tengan la oportunidad y tengan un poquito de tiempo y puedan mirar el abecedario hebreo, se van a dar cuenta que
esa letra tiene la forma de una casa. Entonces lo curioso de esto es que desde un principio y en la primera letra que el Señor escribió en su palabra, su deseo fue siempre tener una casa en donde morar junto con su creación, ¿verdad? Partimos de ese principio, ¿verdad? De que el Señor siempre ha querido un lugar, un aposento santo, un aposento donde Él pueda manifestar su gloria, donde Él pueda manifestar la presencia con su pueblo y habitar en medio de ellos, ¿verdad? La palabra dice que Jehová habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Y hoy en día habita en nosotros mismos, ¿verdad? Vamos a mirar brevemente de nuevo. Esto es un estudio bien profundo que quizás aquí lo vamos a tocar genéricamente, pero después quizás el Señor nos permite, nos dé la oportunidad de tocar y profundizar aún más, ¿no? Quizás hoy no podamos cubrir parte de todo el mensaje, pero vamos a ver con claridad, vamos a tener un conocimiento de por qué Dios quería tener un templo aquí en la tierra, ¿verdad? Cuando leemos, después de que Moisés subió, ¿verdad? Y le fue dada la ley y el Señor empezó a establecer su pueblo, ¿verdad? El Señor en ese entonces Él le mostró exactamente cómo eran las cosas que Él tenía que hacer y les dio lo que se llama, leemos en en el libro de Éxodos, capítulo 25, 26 y 27. Vemos, por ejemplo, cómo el Señor empieza a acondicionar su pueblo para empezar a construir un templo, un tabernáculo. Y este tabernáculo obviamente no podía ser algo fijo, sino que ellos tenían que tener la disposición de quitarlo y ponerlo en el lugar a donde el Señor los llevaba, ¿verdad? O sea que era un tabernáculo temporal, algo que el Señor estaba usando para enseñarles a ellos de que Él iba a estar con ellos y que ellos tenían que obedecer sus leyes, obedecer sus mandatos, obedecer las leyes y todos los preceptos y las enseñanzas que el Señor les había dado a ellos. Por lo tanto, el Señor empieza a mostrarles, ¿verdad?, al pueblo que salió de Egipto, les empieza a mostrar exactamente el proceso que Él quiere para que ellos establezcan ese tabernáculo. Y vamos a leer brevemente y vamos a tocar ciertas partes de esos capítulos, Éxodos 25, 26 y 27, o quizás hablemos genéricamente sobre ellos. Y dice, por ejemplo, al principio del 2, Éxodo 25, vamos a leer desde el 2 al 9, donde el Señor les dice que las cosas que Él va a usar para ese templo tienen que ser como ofrendas. O sea, que Él va a recolectar pieles, y leemos que va a recolectar pieles, va a recolectar aceite, va a recoger de parte de ellos piedras preciosas, va a recolectar oro, o sea, todos esos implementos que quizá ellos sacaron del reino de egipcio, y verdad que salieron con esos tesoros. El Señor ahora los va a usar, y los va a usar para su gloria, ¿verdad? Y les está diciendo que eso tienen que ser traídos por parte del pueblo como un tributo, como una ofrenda para el propósito que Dios tiene, ¿verdad? Y seguimos más adelante, por ejemplo, del 10 en adelante, vemos como el Señor les da instrucciones a ellos de cómo hacer un arca el arca del testimonio. El testimonio es ese pacto que el Señor ha hecho con ellos, ¿verdad? Donde su presencia va a morar, y les da instrucciones exactas, les da detalles exactos del tipo de madera, de cómo tiene que ser forrada en oro, de las medidas, del ancho, del espesor. O sea, el Señor muy meticuloso en los detalles, ¿verdad? Para que este pueblo siga al pie de la letra las instrucciones que el Señor le está dando, ¿verdad? Y eso nos enseña a nosotros también a seguir las instrucciones a la letra, porque nosotros no vamos a agradar a Dios como yo piense que yo quiero agradar a Dios, sino como el Señor quiere. Esa es la gran diferencia de los que amamos al Señor hoy en día, en verdad, en espíritu y en verdad. Vamos a hacerlo de la forma que Él quiere que sea hecho, no como yo piense que quiera adorar a Dios, ¿verdad? Eso no está correcto. Entonces, este pueblo que está en medio del desierto, ¿verdad? Y está andando, el Señor les instituye la construcción de ese tabernáculo y empieza a darle implementos. Le hace el arca del pacto, un pacto para que ellos sepan de que el Señor ha hecho un pacto con ellos, de que ellos van a ser pueblo de Dios y Él va a ser el Dios de ese pueblo. Y leemos, seguimos leyendo en
en el versículo 23, el 23, el 26, el 27, donde el Señor empieza a decirles qué tipo de implementos el Señor quiere en ese templo, ¿no? Y empieza con la mesa del pan de la propiciación, ¿verdad? O sea, de la proposición, o sea, estamos hablando de pan, ¿verdad? Después les da el candelabro de oro y exactamente les da el uso y le dice exactamente cómo tiene que haber. Y después vuelve en el 26 y habla del tabernáculo exactamente, o sea, de la forma en que todos estos implementos ahora van a ser implementados, ¿verdad? Y el Señor les da dice exactamente cómo ellos tienen que postrar, por ejemplo, y construir el templo santo, donde esos implementos que acabamos de nombrar van a ser meticulosamente posicionados, ¿verdad? Porque todos esos instrumentos en el templo tienen un propósito, ¿verdad? Y todo es glorificar el nombre del Señor. Les da la posición, les dice inclusive a las tribus cómo tenían que reunirse alrededor de ese templo, de ese tabernáculo, ¿verdad? Y les da la orden y los pone en las cuatro esquinas. Por ejemplo, imaginémonos un rectángulo con el tabernáculo en la mitad, ¿verdad? Representado por la tribu de Leví, ¿verdad? Que él realmente ellos no recibieron ninguna heredad, por lo tanto ellos no podían estar fuera del campo porque ellos eran los que el Señor escogió para que sirvieran como sumos sacerdotes, ¿verdad? Pero por ejemplo, en la parte cuando miramos la distribución, imaginémonos un rectángulo, ¿verdad? Con un centro, con un cuadradito también en la mitad, y vamos a imaginarnos, por ejemplo, que en el lado norte, usando los 4 puntos cardinales, teníamos las tribus agregadas en 4 grupos, ¿verdad? Y entonces al lado norte estaba Dan, ¿verdad? Y en esa parte de Dan estaba Dan, Neftalí y Asher, que eran los que formaban esa tribu, ¿no? Y a ellos les fueron dados la insignia, por ejemplo, del águila. O sea que cuando el Señor los llamaba a que se congregaran, cada tribu tenía en ese rectángulo imaginario que podemos hacernos, ellos en el norte, sur, oriente y occidente, la parte norte estaba Dan y las 3 tribus, ¿verdad? Y él iba a compaginar, era su sitio donde tenía que posicionarse. Hacia el sur tenemos la tribu de Judá, ¿verdad? Donde estaba Judá, Isaacar y Zebulón, o sea, estamos hablando de las 2 tribus de Israel, ¿verdad? Y el símbolo de ellos era el león. Entonces ellos se sentaban con su bandera y la representación o el símbolo, la insignia de esa tribu congregada era el león. Por eso se le llama al Señor Jesucristo el león de Judá. Pero ahí seguimos hacia el lado oriente, ¿verdad? Estamos norte, sur, al lado oriente estaban las demás, digamos, al oriente estaba lo que se llama la tribu estamos la tribu de Judá, después estaba la tribu de Rubén, ¿verdad? La tribu de Rubén que estaba posicionada al oeste, y el símbolo de la insignia de ellos era la cara de un hombre, ¿verdad? Y en esa tribu estaba Rubén, estaba Simeón, estaba Gad, que eran los hijos de Jacob, donde serían las 12 tribus. Y al otro lado estaba las tribus de Efraín, ¿verdad? Y el símbolo de esa tribu era la cara de un toro, de un becerro, de un buey, por decirlo así, ¿verdad? Y esas eran las insignias que ellos tenían, o sea que ellos se reunían alrededor del trono, y en la mitad estaba el trono del Señor. Estas cuatro banderas o estas 4 insignias son manifestadas en el libro de Revelación, y vamos allá un momentico para que vean el paréntesis, porque todo eso es una copia del trono de Dios en el cielo. Vamos al capítulo de Revelación, capítulo 4, vamos a buscarlo rápidamente y vamos a tocar brevemente para que entiendan exactamente por qué ellos se sentaban así, porque el Señor dijo que cada tribu tenía que tener su posición, ¿verdad? Y me excusa si de pronto me haya equivocado en los puntos cardinales, pero después nosotros vamos a ir más específicamente en otro estudio y vamos a mirar con más detalle las posiciones de las tribus. Entonces, Apocalipsis capítulo 4, y vamos a leer
dice el versículo 3, dice, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a la piedra de jaspe, o sea, en este momento estaba escribiendo al Dios Jesucristo, y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Dice, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los siete espíritus de Dios. Y el Señor me reveló esto, ¿no? Los 7 espíritus de Dios los encontramos en el libro de Isaías, capítulo 11, versículo 3, para que aquellos hermanos que quieran saber cuáles son los espíritus de Dios, ahí están. Y sigue, delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Dice, y empieza a describir, ¿verdad? El Señor, estos seres vivientes. Dice, el primero vi, era semejante a un león, ¿verdad? O sea, vemos la primera bestia, exactamente la insignia y la posición que tenía Judá, ¿verdad? La tribu de Judá en el tabernáculo del Señor. Y vamos, y seguimos. Dice, el primero vi semejante a un león, el segundo semejante a un becerro. Vemos que también, ya vemos la segunda imagen representada en el trono de Dios, todo esto rodeando el trono de Dios. Por eso que el templo de Dios o el tabernáculo en ese entonces era un mostrario, una réplica básicamente de lo que existe en estos momentos en el trono de la gloria. Y el tercero tenía rostro como de hombre. Vemos también que eso lo acabamos de leer, donde el Señor les dice a ellos las insignias que ellos tienen, la cara de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Cuando vemos este reparto, ¿verdad? El reparto de las tribus de Israel, vemos que del tabernáculo es una réplica exactamente del tabernáculo que Dios tiene en el cielo, ¿no? Y eso era lo que el Señor quería, que se representara el trono de Dios en la tierra, porque quería habitar en medio de su pueblo, ¿verdad? Y cuando miramos, por ejemplo, volvemos a Génesis 25, 26 y 27, vamos a mirar brevemente, por ejemplo, todo, y lo vamos a hacer referentemente, no vamos a profundizar en esto, pero para que tengan una idea de lo grande y lo hermoso que es nuestro Señor, ¿verdad? Y que todos esos elementos que se encontraban ahí en el templo son un reflejo del Mesías que iba a venir, de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y vamos a tocar en algunos brevemente para que podamos entender y vayamos entendiendo el propósito que Dios tiene usando un templo, usando los objetos de un templo, usando la imagen y todo lo que representa Cristo Jesús y lo que Él representa para nosotros hoy en día y cómo eso nos influye nuestro caminar y tiene que cambiar nuestro caminar. Entonces vemos que los implementos, por ejemplo, que habían en el templo, ¿verdad? El 25 dice el arca del testimonio, donde futuramente se iba a poner la vara de Moisés, las tablas de la ley que el Señor le había dado, ¿verdad? Estaban ahí en ese momento. Y iba también a entrar el maná. El maná eran todos estos implementos de que el Señor les proveyó a su pueblo mientras que estaban en el exilio y estaban rodando por el desierto. O sea, todo esto son significados. Son 3 elementos, ¿verdad? La palabra de Dios, las tablas de la ley, la vara de Aarón, que más adelante iba a ser incluida, y el maná, que fue el alimento que vino de la tierra, ¿verdad? Que vino del cielo y bajó de la tierra. La provisión que Dios les dio, y eso era una especie como de pan. Maná en hebreo significa ¿qué es? Porque ellos realmente no sabían qué era. Cuando el Señor Jesucristo vino a esta tierra, nadie lo conocía tampoco. Todo decía, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Empezamos a ver una serie de prototipos en el Antiguo Testamento y cómo se están reflejando en nuestro Mesías y cómo se llevan y cómo reflejan parte de nuestra naturaleza, nueva naturaleza que el Señor nos ha dado a través de Cristo.
Entonces está el arca del pacto, el arca del testimonio. También vemos que está la mesa del pan para la proposición. Sabemos que ahí era donde el Señor recibía o ponían los panes de que ellos tenían que ofrendar. Nosotros ya conocemos quién es el pan de vida, Jesucristo, ¿verdad? Todo esto, de nuevo, son implementos que se usaban en el templo o en ese tabernáculo movible, por decirlo así, para reflejar y empezar a enseñar a su pueblo sobre el Mesías. Ahora, hoy en día que nosotros tenemos ese conocimiento y tenemos a nuestro Mesías, podemos regresar al Antiguo Testamento, que es parte de la palabra de Dios, como dijo mi hermano Mauricio, de Génesis a Apocalipsis, y podemos ver en su totalidad de que todo esto es válido, nada de esto ha pasado, ¿verdad? Hay cosas que obviamente la ley del sacrificio ya fue interrumpida por el Señor, porque él fue el único y suficiente sacrificio y ya no se va a hacer más sacrificio. Vemos también el candelabro de oro, un candelabro. El candelabro en hebreo se le llama menorah. Menorah es un candelabro que tiene siete ramificaciones, donde en cada una de ellas se ponía aceite, ¿verdad? Entonces realmente que se veían como 7 luces, siendo la del centro la principal, de la cual el aceite salía para alimentar las otras ramitas. Entonces esto realmente, haga de cuenta, es como si fueran las ramas de un árbol, alimentadas por una rama central, ¿verdad? Pero tienen la forma como de U, hacia arriba. Y esto es una representación de Cristo Jesús, de cómo Él alimenta, de cómo a través del Espíritu Santo, que es el aceite, viene a ministrarnos para traerle la gloria al Señor Jesucristo, que es el trabajo del Espíritu Santo. O sea, todos estos elementos, hermanos, tienen que ver con el templo de Dios. Es muy importante que entendamos de que eso que el Señor hizo en un principio lo sigue siendo hoy en día, en tu vida y en mi vida, porque hoy en día vamos a ver más adelante que tú y yo somos templo de Dios. Pero esto es un proceso en el cual nosotros vamos a crecer y estamos creciendo. Seguimos, de nuevo regresa con el tabernáculo, después vamos a hablar, donde ya les da exactamente la formación, y habla del altar de bronce de nuevo, el atrio del tabernáculo, o sea, empieza a hacer las divisiones, ¿verdad? Donde el templo va a tener unas divisiones y donde se va a poner como una especie de cortinas, por decirlo así, o de telones hechos de esas pieles de cabra y pieles de ovejas que el Señor había dicho que ellos donaran o que ofrendaran para él poder hacer su templo, ¿no? Y esas divisiones, por ejemplo, van a haber subdivisiones dentro de este templo, dentro de este rectángulo exactamente, que van a traer a colisión secciones donde ciertos actos y ciertos ritos, no ritos, sino actos de alabanza se iban a hacer para llevar el sacrificio al Señor, ¿verdad? Y entendemos de que en la parte de esta división entre el templo y lo que es el atrio, ¿verdad? Donde se encontraba la mesa y todos estos implementos de que hablamos, había lo que se llamaba el lugar más santo, que es el lugar donde estaba el arca del pacto y donde la presencia de Dios se manifestaba, ¿verdad? Y todo esto nuevo, todos estos implementos, hermanos, es una foto, es un prototipo de Cristo Jesús, porque el Señor a través de todos sus implementos iba a traer esa expiación de pecado, ¿verdad? Y en generaciones futuras, pero Él ya les había dado los implementos, les había dado lo que es la organización del templo y lo que Él quería y la función del templo, porque Él separó a Aarón y sus hijos como sumos sacerdotes para que ellos fueran los únicos que pudieran entrar en ese lugar santo y siguieran lo que fueran las leyes que Dios les dio en el libro de Levítico, ¿verdad? Más adelante, para ellos poder ofrendar de la forma que Dios quería que ellos ofrendaran, para que esos sacrificios fueran llevados en la forma específica, en el tiempo específico que Dios había especificado, ¿verdad? Que Dios les había dado a ellos para que ellos lo hicieran de una forma correcta. Después, más adelante, en el libro de Primera de Reyes, capítulos 6, 7 y 8, vemos de que ya se ha establecido una ciudad y entonces ese templo que era ambulante
ya tomaba una forma física y empieza la construcción del templo, ¿verdad? Bajo Salomón, que fue el que construyó el templo de Dios. Dicen que ese templo era hermoso, que la gloria de Dios habitaba ahí. O sea, vemos la transición de algo que es ambulatorio y provisional a algo que ya se está volviendo físico. Algo que se está volviendo físico. Y de nuevo, estos implementos vinieron y los mismos, el arca del pacto estaba en el mismo lugar, excepto que en vez de ser ahora pieles y cortinas alrededor o toldos, ya esto era un edificio ya de piedra, con paredes hermosas, con puertas de oro, con piedras preciosas, ya era adornado, o sea, ya era realmente una expresión más de lo que es el templo de Dios. O sea, todo es un proceso, ¿verdad? Empezó como algo ambulatorio y ahora se vuelve ya fijo en la ciudad de Jerusalén. Pero ¿qué pasa? Que este primer templo, ¿verdad? Cuando ellos empezaron a desobedecer, empezó la desobediencia, que fue cuando vinieron los babilonios y los asirios y se llevaron a las tribus, a los dos reinos, el reino de Israel del norte y del sur, se los llevaron prisioneros. Este templo es destruido y saqueado, ¿verdad? Y todos estos implementos son llevados para Babilonia. El pueblo queda sin templo. ¿Por qué? Porque el Señor permitió que esto sucediera. ¿Para qué? Para enseñarles a ellos de que el Él no se pega, de que ellos tienen que respetar su gloria, sus leyes, sus preceptos y su palabra, ¿verdad? Y seguimos este proceso, ¿verdad? Este proceso de crecimiento y de conocimiento del templo, hasta que llega, por ejemplo, digamos, y realmente me estoy saltando mucho de la historia, ¿no? Pero quiero llegar más o menos a una comparación que nos va a servir a hoy en día, a cómo mi hermano, tú y yo somos templo de Dios, ¿no? Estoy apurando y me estoy saltando un poquito bastante de cosas, pero para que sepa más o menos cómo empezó el proceso que ha sido, hasta que llegamos al segundo templo, que era el templo de Herodes. Era aquel templo que estaba en los tiempos que existía en el tiempo de que Señor Jesucristo regresó. Este templo fue reconstruido después de que Babilonia se llevó todo y lo destruyó. Este templo empieza a ser reconstruido en la época de Ciro. Lo leemos en el libro de Ezra, donde el Señor llama a Ciro un instrumento, ¿no? Y le permite a ellos regresar a Jerusalén y ellos entran, cuando ven aquello está destrozado, las paredes de Jerusalén están en el piso, o sea, total destrucción, ¿verdad? Y empieza lo que es la reconstrucción en el tiempo del profeta Nehemías, donde empiezan otra vez a sacar la reconstrucción del templo de Dios otra vez. Y continúa durante el reino de Darío el primero, donde ahí finalmente se finaliza y el templo vuelve a regresar a lo que era la gloria antigua, ¿verdad? Ya con sus implementos de nuevo, con la orden levítica en su lugar y con todos los implementos necesarios para ellos poder seguir el sacrificio y volver a habitar como nación, ¿verdad? O sea que llegamos a los tiempos del Señor Jesucristo. A este segundo templo se llamaba el templo de Herodes. ¿Por qué? Porque Herodes después le agregó secciones y lo expandió, ¿verdad? Entonces, hoy en día ese es parte donde está lo que se llama el Domo de la Roca, ¿verdad? La mezquita musulmana, ahí es donde está, antes de que eso sucediera, el templo residía ahí. O sea, en el primer templo se destruyó y encima de esa ruina se construyó el segundo, y hoy en día está encima del templo ese, la mezquita, y solamente queda lo que se llama la pared de llanto, ¿verdad? Donde los judíos hoy en día van y lloran y hablan con Dios para que vuelva a restituir a su pueblo, y el sueño de ellos es volver a reconstruir ese templo. Pero ¿qué pasa, hermanos, en estos momentos? En estos momentos en que el Señor Jesucristo llega, ¿verdad? Y está el Sanedrín, y está todos los levitas y todo full en servicios y todo, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que el Señor entra a ese templo y empieza a predicar en ese templo. Vemos que a la edad de 12 años él iba y predicaba, y María y Jesús se preocuparon, no sabían dónde estaba, y hasta que él les dice: ¿por qué te afanas si yo estaba haciendo el trabajo de mi Padre?
Entonces ellos se dan cuenta de que él estaba enseñando el Torah y estaba aprendiendo, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Y dice que el niño creció en el espíritu y en estatura, en fuerza. El Señor tenía mucho conocimiento del templo, porque él estuvo ahí por muchos años, él creció ahí en el templo, ¿verdad? Él asistía al templo para los Shabbat, que es viernes en la noche, sábado en la noche, y ahí se predicaba la palabra, ahí se enseñaba, él leía, ahí se educaban. Pero cuando el Señor llega a este templo, ¿verdad?, ya cuando él vino, después de que empezó su ministerio y todo, y esto lo vamos a leer en Juan 2, y si haremos esta Biblia del libro de Juan, vemos como en una de estas fiestas, dice, estaba cerca la Pascua de los judíos. Estamos hablando de Juan, capítulo 2, versículo 13. Estaba cerca de la Pascua de los judíos, y subió a Jerusalén, está hablando del Señor, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas, y a los cambistas allí sentados. O sea, esto eran personas de que negociantes, pero resulta que para uno ofrendar en ese templo necesitaba una moneda especial, y esa moneda la vendían afuera del templo, y por ejemplo una persona que tenía plata, compraba en plata esa moneda para que todo fuera una misma ofrenda, que no se pusiera oro ni nada, sino era una sola moneda convertida ya en una manera de divisa, para que ellos pudieran ofrendar, ¿verdad? Entonces, a eso es lo que llaman los cambiadores. ¿Y qué pasa? Que el Señor Jesús entra y ve la casa de Dios llena de mercaderes, llena de ovejas, llena de animales. ¿Por qué? Porque todo el mundo iba a comprar lo que eran las ovejitas, las cabritas, para ellos poder hacer la ofrenda y recibir el perdón de los pecados, el sacrificio de lo cual habla la ley, ¿verdad? Y el Señor ve toda esta conmoción, toda esta mercadería en el templo del Señor y dice, y haciendo un azote de cuerdas, o sea, un rejo prácticamente, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. O sea, en estos momentos, ¿qué pasa? Emanémonos al Señor Jesucristo con ira, pero una ira justificada, ¿verdad? Una ira donde Él ve que la casa de su Padre está tratada por mercaderes. En vez de ser un lugar santo, es un lugar donde el mundo compra y vende, es un lugar donde se intercambia dinero, es un lugar donde en vez de ser un lugar santo, hay impíos, ¿verdad? Hay gente que está mercadeando con las cosas de Dios, ¿verdad? Como la monedita esa que la gente tenía que comprar para ofrendar. Eso al Señor le dio una ira. Y por eso que Él hace ese rejo y empieza a tumbar, y empieza a sacar esos animales. Imagínense en el espectáculo que el Señor puede haber hecho en ese momento. Ahora, imagínense más la cara de los fariseos diciendo, ¿qué le pasa a este tipo? ¿Verdad? ¿Qué le pasa a este hombre? ¿Se volvió loco? Sí, o sea, eso es lo que nosotros hacemos, por lo tanto está bien, pero ¿qué le pasa a él? O sea, lo consideran como loco, como una persona desquiciada, una persona que no sabía lo que estaba haciendo. Y dijo a los que vendían palomas, o sea, el Señor Jesucristo establece, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Y este mismo ejemplo lo podemos ver en la segunda de Pedro, donde Pedro nos dice que vendrán falsos profetas, que vendrán falsos maestros, y que ellos van a ser mercancías de nosotros. O sea, este mismo sentimiento lo expresa Pedro más adelante, en la segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 3. O sea que, para que nosotros vamos entendiendo qué es lo que el Señor detesta dentro de su templo. Ahora, dice, entonces se acordaron sus discípulos de que está escrito, el celo de tu casa me consume, porque el Señor es un Dios celoso, ¿verdad? Él quiere que ese lugar, ese templo sea puro, que no sea contaminado por las cosas del mundo, por el dinero del mundo, por la mercancía del mundo, porque es casa de Dios, ¿verdad? Y Él es muy celoso. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras? Y ya que haces eso, ellos le están preguntando, ¿por qué usted está haciendo esas cosas? ¿Quién lo mandó a hacerlo? Díganos con qué autoridad está haciendo eso. Y les respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré.
Ustedes se imaginan, por ejemplo, la cara de ellos mirando la gloria de ese templo diciendo, este tipo está loco. ¿Qué le pasa? Como que a veces si nos tomó 40 años reconstruirlo, y dijeron los judíos, en 46 años fue edificado ese templo, y tú en 3 días lo levantarás. ¿Se imaginan la burla? ¿Se imaginan el ridículo que ellos pensaban que el Señor había hecho porque no entendían lo que Él estaba haciendo? ¿Se imaginan eso? Y dice, mas Él hablaba del templo de su cuerpo, y ellos no entendían. En este momento, ¿qué pasa? Que hay una transición importante. Ya no es de ese templo hecho con manos de hombre, ese templo transitorio, ese templo que fue creado con piedras de hombre, ¿verdad? Piedras que ellos mismos cortaron, que ellos mismos pulieron. Y ese templo ahora hubo una transferencia al templo que era su cuerpo. En este momento el Señor Jesús decreta de que su cuerpo, en este momento su cuerpo es el templo de Dios. Y dice, o sea, ya no es algo... ¿Por qué? Porque no es un templo que haya sido hecho con manos de hombre, porque el Señor no quiere un templo que haya sido con manos de hombre. ¿Por qué? Porque hay corrupción, hay mercadería, hay todo menos santificación, purificación y honra para el Padre, porque es un templo que ha sido hecho con manos de hombre. Por lo tanto, el Señor hace esa transferencia en autoridad y dice, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Pero ellos no entendieron porque Él hablaba de su cuerpo. Por eso Jesucristo hace esa declaración, está transfiriendo toda autoridad. Desde ese templo la está sacando de las piedras, de esas 4 paredes, y la está poniendo en su cuerpo. Esa autoridad la está ejerciendo Él. Ahora miremos otra cosa que podemos sacar de aquí. ¿Quién es el que tiene la capacidad y la autoridad de limpiar nuestros cuerpos? Este templo, Jesucristo. Por ejemplo, nosotros podemos, en el nombre de reprender autoridades, principados, dominios, traer sanidades, todo en el nombre de Cristo, porque nosotros somos templo. El templo tiene que ser limpiado y el único que puede limpiarlo es el Señor Jesucristo, porque Él, así como lo hizo en ese templo de piedra, lo va a hacer en este templo que Él mismo ha creado, ¿verdad? Porque de nuevo no es templo que haya sido creado con manos humanas, sino es un templo santo y puro, que Él lo está santificando. Hermanos, acordémonos de todo lo que Él toca, santifica. Así como le dijo a Moisés, descálzate, porque la tierra que estás pisando es santa, porque donde Él habita, el lugar tiene que ser santo. Y eso es lo que el Señor está diciendo. Por eso, el propósito del Padre, que es vivir en santidad, el Señor Jesucristo lo manifiesta, sacando toda esa inmundicia, sacando todo ese mercaderío, sacando todos esos animales impuros, ¿verdad? Que no tienen que estar en el templo porque es un templo de Dios, es la casa de su Padre, la casa de nuestro Padre. Y Él tiene que limpiar eso, así como tiene que limpiar tu cuerpo y el mío, ¿verdad? Vemos la grandeza y el propósito que Dios ha tenido, de algo que empezó en un desierto, algo que era portable, algo que se podía levantar y edificar en 2 o 3 días, de acuerdo a donde el Señor lo mandaba. Vemos que pasa en el primer templo a ser algo fijo ya, porque el Señor necesitaba habitar y quería tener una nación desde la cual podía gobernar, y su propósito era, lo vemos en el Nuevo Testamento, era usar al pueblo judío como sacerdocio para que ellos repartieran el evangelio y lo llevaran a todas las naciones. Pero como ellos negaron al Señor y no lo recibieron, perdieron la oportunidad. Y ahí fue cuando nosotros, tú y yo, hermano, entramos como gentiles a ser partícipes del regalo tan grande que el Señor nos ha hecho. Y ahora no, tú y yo pasamos a ser templo porque el Señor lo declara. Entonces de ahí la necesidad para ti y yo andar en santidad, lo que hemos estado como compartiendo con ustedes, en arrepentimiento, en santidad. Y si seguimos adelante, hermanos, vamos a ver de que por ejemplo, otro parentesco, otra similitud que hay, es de que nosotros somos cuerpo del Señor, ¿verdad? Y por lo tanto tenemos que caminar en santidad. Y podemos ir a versículos, como, por ejemplo, digamos, donde el Señor habla en Mateo 24, donde Él habla del fin del mundo y cómo el anticristo, ¿verdad?, se va a sentar en el templo, y en un templo que va a ser reconstruido y lo va a contaminar. Así como el anticristo entra a ese templo físico, hay personas que van a recibir esa marca, ¿verdad? Y va a entrar en ese templo espiritual que somos nosotros, ¿verdad? O sea que van a haber seres humanos que van a recibir ese anticristo. Por lo tanto,
de nuevo vuelve y se juega la misma historia, excepto que estas profecías se va a cumplir a nivel físico y a nivel espiritual en la vida de nosotros y en el templo físico. Entonces, tenemos que tener cuidado con todo lo que entra a nuestros ojos, hermanos, todo lo que entra por los 5 sentidos, porque esos son puertas. Vamos al libro de Corintios. Libro de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 3. Y vemos cómo el Señor, la temática, ya vamos a acabar. El Señor, de nuevo, les dio el templo, lo puso físico, lo destruyó 1, 2 veces, porque después de que Jesús Jesucristo se fue, en el 70 AD, vinieron los romanos y destruyeron ese templo, lo dejaron en ruinas, y por eso hoy en día ese templo está en ruinas. ¿Entienden? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a leer, por ejemplo, en el 1 de Corintios capítulo 3, y vamos a leer, por ejemplo, desde el 14. Aunque podemos empezar antes, porque todo esto es relacionado. Dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Dice el 15, si obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, y si bien mismo será salvo, aunque así como por fuego. O sea, el Señor está hablando de las obras que vamos a hacer con este templo para la gloria del Señor. Y dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros? De nuevo, es una confirmación de lo que el Señor dijo y declaró: destruir este templo, y en 3 días lo reconstruiré. O sea, esa verdad de que tú y yo, hermanos, somos partícipes. ¿Por qué? Porque este templo, que es transitorio, va a ser un templo físico cuando recibamos este nuevo cuerpo. O sea, con el poder de la resurrección, el mismo poder que resucitó al Señor Jesucristo, nos va a resucitar a nosotros, y vamos a entrar en ese templo puro, donde Pablo dice que lo corruptible se pondrá un cuerpo incorruptible, ya no habrá más corrupción, no habrá más pecado en nosotros, aquellos que recibamos ese nuevo cuerpo, ¿verdad? Porque ya tenemos el Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo va a morar en un templo nuevo para nosotros. Dice, y si alguno destruyere el templo de Dios, hablando del cuerpo, miren, hermanos, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. O sea que las personas que están en droga, mucho cuidado. Las personas que están tomando, que les gusta beber mucho y tomar alcohol, están destruyendo el cuerpo. Y el cuerpo es un templo de Dios, especialmente si tú, hermano, has recibido a Cristo Jesús. Si tú estás en droga, estás en cualquier vicio que traiga destrucción a este templo, el Señor dice, te va a destruir. De nuevo, el Señor va a destruir ese templo y lo va a destruir las veces que sea necesario, ¿verdad? Para Él, dejarle entender a la gente de que es como Él quiere, es por su ley, es por su verdad, es por algo que ha sido establecido desde antes de la fundación del mundo, donde Él se va a expresar y donde Él va a mostrar su amor. Pero tenemos que respetar ese templo. Si tenemos sobrepeso, hermanito, pongámonos a dieta. Todo el mundo necesitamos perder peso. ¿Por qué? Porque eso trae enfermedad, trae diabetes, trae una serie de prejuicios médicos, y estamos destruyendo el templo de Dios. Y Dios dice que si no lo cuidamos, Él nos va a destruir. O sea, o sea, esto lo dice la palabra, no lo digo yo, ¿verdad? Dice, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio de este siglo, hágase ignorante para que diga ser sabio. O sea, no vamos a traer excusas ni vamos a traer disculpas, porque la palabra es muy clara. Si el Señor lo dice, el Señor realmente lo dice y quiere que así se haga y así se exprese. Por lo tanto, vamos a tener y a ser obedientes, hermano. Nosotros somos el templo de Dios. Y mi hermano, si de nuevo, esta enseñanza es una enseñanza leve, es una enseñanza, ha sido un paseo muy leve, porque quizás más adelante el Señor nos permita profundizar en estos tópicos, mirando el templo como era en un principio, de nuevo la relación que cada elemento reflejaba a Cristo Jesús, como nosotros somos el templo, como de nuevo nosotros tenemos que estar bajo obediencia, cuidando este templo, andando en santidad, andando en arrepentimiento, limpiándonos, ¿verdad? Vamos a estudiar otras cosas. Pero hermano, esta enseñanza es para que tú sepas de que tú eres el templo de Dios. Y mi hermano, si tú estás mirando este programa por primera vez y no sabes que eres el templo de Dios, puedes llegar a ser templo de Dios si tú te arrepientes, si tú le pides perdón al Señor, si nunca lo has hecho. Qué lindo que el Señor, el Creador del mundo, el Padre Celestial, a través de Cristo Jesús, venga a tu vida a través del Espíritu Santo y se posicione en ese templo, en ese lugar santo, en el Kodesh Kodeshim, en el lugar más santo, para que de ahí
Él puede habitar en ti, como lo hace en mí. Y si, hermanos, está habitando en ti ya y estás alejado del Señor, arrepentimiento, reconciliación con Dios a través de Cristo Jesús, es la orden del día, para que de nuevo ese espíritu, esa luz, ese candelabro, ese pan de vida, ese candelabro de oro sea manifestado en nuestras vidas. Pero nosotros tenemos que manifestar la gloria de Dios en nosotros, hermanos. Así como el templo lo hizo, tú y yo tenemos que manifestar esa gloria. O sea, todo tiene una razón de ser, hermano. Arrepiéntete, pídele perdón al Señor, invítalo a tu corazón si no lo has hecho, pídele perdón y pídele que te cambie esa naturaleza y que te llene de tu Santo Espíritu. Y a ti, hermano, también, que ya lo conoces, que ese poder se ha manifestado en su vida y en la mía, hermano, porque eso queremos, ser luz para este mundo, en estas tinieblas y en estos tiempos donde el templo de Dios está siendo corrompido por evangelios, por droga, por vicios. Eso mismo se está manifestando hoy en día en las iglesias, fuera de las iglesias. Hermanos, este es un tema que es bien profundo, lo estamos aquí tocando, dando pinceladas, trayendo un recuento de cómo nosotros somos el templo de Dios y cómo se inició en un principio. Hermanos, que Dios los siga bendiciendo. Ahora los dejo con mi hermano Mauricio para que él comparta una palabra con ustedes, que Dios los siga bendiciendo, hermanos. Recuerden que nosotros somos el templo de Dios y por lo tanto tenemos que permitir que la gloria de Dios sea manifestada y la única manera que eso va a lograrse es caminando en santidad, en arrepentimiento, en limpieza. Los dejo con el hermano Mauricio para que él comparta con ustedes la palabra de esta noche. Que Dios les siga bendiciendo. Gloria al Señor. Bendiciones para todos ustedes. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por esa palabra que el Señor nos trajo, esa palabra de refrigerio. Y oramos al Señor que esta palabra haya podido llegar a corazones fértiles. Porque todo tiene, la palabra en el libro de Eclesiastés dice que el Señor maneja los tiempos. La palabra en griego tiempo se llama cronos. El Señor maneja los tiempos, dice que hay tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de sembrar y tiempo de cosechar. Este es un tiempo de atesorar la palabra de Dios. Este es un tiempo de atesorarla y ponerla en práctica. Yo quisiera compartir con ustedes, no quisiera quitarle mucho tiempo, pero quisiera compartir con ustedes unos dos versículos de la Biblia y podemos ir al libro de Filipenses. Esta es una proclamación que como lo estaba hablando nuestro hermano Jairo, esta es una proclamación que todo el mundo la conoce. Y dice Filipenses 4:10, dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, el Señor, el Padre Celestial, está poniendo como ejemplo, o está poniendo como centro de la iglesia a Cristo Jesús. Está poniendo como ejemplo de tu vida y de la mía, como iglesia, como templo escogido, porque la palabra de Dios lo dice en el libro de Corintios, de que tú y yo somos templo del Espíritu. Pero el Señor está poniendo, porque lo dice en Filipenses 4:13, dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea que Él está poniendo como la razón cristocéntrica de la iglesia, es esta palabra, Cristo que me fortalece. Entonces yo los exhorto en esta noche a que esta palabra que el Señor le dio a mi hermano Jairo, ustedes la pueden atesorar, y no solamente que la puedan atesorar, que la puedan compartir. Yo quisiera llevarlos a un libro que es el libro de Segunda de Pedro, y quisiera compartir algo que mi hermano Jairo ya empezó, pero quisiera compartirlo porque desafortunadamente nosotros tenemos que llegar a este punto y tenemos que, el Señor nos ha dado, y yo siempre traigo la recordación de lo que hacía el rey Salomón. El rey Salomón le pedía al Señor sabiduría y discernimiento. En este momento es un tiempo crucial para el pueblo cristiano, no para el pueblo cristino, para el pueblo cristiano, porque muchos se dicen ser cristianos, pero no se comportan como cristianos. O sea, verdaderamente no muestran, la palabra dice que por sus frutos
los conoceréis. O sea, tú tienes que ver esos frutos del Espíritu que son amor, paz, benignidad, mansedumbre. Y dice que cuando tú vas a esos frutos, tú vas a ver a Cristo, porque tú estás representando a Cristo, tú estás representando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero está pasando mucho en las iglesias y lo he oído varias veces, que la gente dice, este no es cristiano, sino cristino. O sea, es muy preocupante lo que está pasando en nuestras congregaciones, de que la gente ya no llama cristianos, sino cristinos. Imagínense lo que están haciendo. Imagínense el testimonio que están dando como redimidos por la sangre de Cristo. Yo lo quisiera llevar al libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 en adelante, pero lo voy a llevar un par de versículos, pues yo sé que ya es tarde. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la palabra de Dios dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que le introducirán encubiertamente de herejías destructoras, y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y mira lo importante que dice el 2, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. O sea que está hablando del camino de Cristo, porque Cristo, la palabra dice que Él es la verdad y la vida. O sea que están blasfemando al que te dio vida a ti, al que murió por ti, al que derramó la sangre por ti y por mí. O sea, mira lo importante, lo que está pasando con las congregaciones, porque yo he oído por fuera que la gente dice, no, yo quiero ir a las congregaciones y esas congregaciones están llenas de cristinos. Pero ¿cómo así que cristinos, si somos cristianos, fuimos salvados por la sangre de Cristo? Pero no están viendo los testimonios, porque está pasando esto, falsos profetas. Vamos al versículo 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Lo que mi hermano Jairo estaba diciendo, que cuando el Señor Jesús llegó al templo y vio a estos cambistas y vio a esta serie de personas vendiendo y comprando, lo está trayendo a recordación ahora que eso es lo que están haciendo con el evangelio, porque te están poniendo cargas, porque una persona que llega ahí no llega a recibir porque está derrotada, llega a buscar a buscar eso que en el mundo no lo encuentra, pero lo va a buscar, pero no lo encuentra porque no lo tienen ahí, porque lo que te están enseñando es un evangelio tergiversado, un evangelio prostituido, porque están haciendo mercadería de ti, están vendiendo libros, están vendiendo CDs, que vendo la predicación, que tú traes la ofrenda y entonces vamos a orar por tu ofrenda y vamos a orar por tu petición y la ponemos aquí, pero tú tienes que traer una ofrenda para que esa petición sea oída, y eso es completamente una mentira. Pero mira lo importante, como me dijo mi hermano Jairo, lo importante es que todas estas palabras, la palabra, el Señor dice que la palabra está de Génesis hasta Apocalipsis, que Él no vino a abrogar su palabra, Él vino a que todo se cumpliera. Y si eso pasó en el Antiguo Testamento y nos lo está mostrando en el libro de Pedro, es porque ahora está pasando. Pero nosotros tenemos que abrir los ojos, tenemos que abrir nuestro entendimiento y aprender a discernir entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo, entre el azúcar y la sal, entre lo amargo y lo dulce. Este es el tiempo, hermanos. Este es el tiempo de saber discernir, como mi hermano Jairo dijo. Iban y cambiaban, iban y vendían. El Señor Jesús se enojó porque derribó completamente toda esta mesa de los cambistas. ¿Por qué? Porque estaban haciendo mercadería de la casa de su padre. El Señor lo dice aquí, y por avaricia, segunda de Pedro, versículo 3, capítulo 2, versículo 3, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Pero mire lo importante que el Señor dice, sobre los tales, o sea que sabemos que los que están haciendo eso, la condenación va a llegar porque el Señor lo prometió, porque Él es fiel a su palabra. Dice, sobre los tales ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Yo no sé cuántos pastores están oyendo, yo no sé cuántos evangelistas están oyendo, yo no sé cuántos profetas están oyendo, pero yo les ordeno en el nombre de Cristo Jesús, que si tú no estás andando de acuerdo a lo que la palabra dice, es hora de arrepentirte, porque vas a entrar a condenación, vas a entrar a perdición. Y no te puedes decir que no te lo dijeron, porque el Señor te manda profetas, el Señor te manda siervos como mi hermano Jairo y yo. Yo no soy profeta, mi hermano Jairo no es profeta, pero nosotros amamos al Señor. Nosotros creemos en su palabra desde Génesis hasta Apocalipsis, sin quitarle y sin ponerle. Gloria al nombre del Señor, porque dice el 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones
para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó Noé, una persona, pregonero de justicia, con otras 7 personas, está hablando de 8, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza, y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y dice la palabra, y mayormente aquellos siguiendo la carne andan en concupiscencia, inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. El Señor está prometiendo que si tú no te arrepientes, que si tú no enderezas tu camino, vas a ir a la perdición. Sea pastor, sea profeta, sea evangelista, sea lo que sea, pero el Señor te va a excluir. Porque la palabra de Dios lo dice. Dice la palabra, dice, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozáis de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, teniendo el corazón habituado a la codicia, y son hijos de maldición. Y mira lo que dice el 15. Han dejado el camino recto. El Señor les mostró el camino recto, pero ustedes se han desviado. El Señor no quiere que tú te desvíes, pero dice la palabra, y han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad. Pues una muda bestia de carda, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían oído de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Gloria al nombre del Señor, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella, son vencidos, su posterior estado viene a ser peor que el primero. Mire lo que está mostrando el Señor, mire la vitamina que el Señor le está dando. Yo no sé cuántas personas van a oír esto, pero si tú lo oyes, pon en práctica lo que el Señor está hablando. Tú eres la iglesia, el Señor te ha dado como templo. El Señor te ha dado como cabeza y no como cola. Gloria al nombre del Señor. Es hora de que te levantes con autoridad. Y si tú ves en tu congregación que un pastor está predicando eso, tú tienes que pararte con autoridad y llevarlo a la pared y le digo, pastor, usted está equivocado. Y si ves que el pastor no va a entrar, coge un testigo. Y si no hay testigo, sal de ahí. Porque es mejor que libres tu vida que te condenes con ellos. Gloria al nombre del Señor. Hermano, esto es para ponerlo hoy. Mi hermano Jairo predicó el templo del Espíritu. Tú eres el templo del Espíritu. El Señor dice que si tú no cuidas, el Señor te va a destruir. ¿Cómo es que cuida? No solamente con lo que comes, solo lo que oyes, con lo que ves. ¿Qué es lo que estás oyendo? ¿A quién le estás oyendo? Gloria al nombre del Señor. Damos gracias a Dios. Damos gracias a Dios por este mensaje que el Señor nos trajo hoy. No les quitamos más tiempo. Le damos gracias a Dios porque sabemos que el Señor tiene propósito con esto. Yo no sé cuántos pastores estén ahí. Yo no sé cuántos profetas estén ahí. Yo no sé cuántos evangelistas están ahí. Pero esto es para ti, hermano. Esto es para ti, siervo. Si tú tienes un caminar débil, si tú tienes un caminar temeroso, si tú sabes que no estás caminando completamente lo que dice la palabra de Dios, es hora de recomponer. Es hora de enderezar a través de Cristo Jesús tu doctrina que tienes. Yo no te estoy diciendo que no puedas tener el llamado, pero los afanes de la vida te han llenado, como dice la palabra. Dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Cuál es el camino? La palabra de Dios dice que yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso dice el Señor Jesús. Te dejo con esta inquietud, hermanos. Espero que esta palabra haya entrado en tu corazón. Vamos a hacer una oración para cerrar el programa.
y vamos a extender las manos hacia la computadora y vamos a orar por aquellos que están enfermos, vamos a orar por aquellos que no han recibido a Cristo como su Salvador personal, vamos a hablar a aquellos que quieren desde este momento restaurar una relación completa con el Cristo de la gloria. Este es el momento, hermano, de arrepentirte ante el Señor. No te arrepientas ante mí, porque yo soy igual que tú. El Señor me haya puesto aquí, como mi hermano Jairo, a traerles esta palabra de exhortación, porque esto no es un regaño, esto es una palabra viva, esto es una palabra que viene desde el manual de instrucción. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a extender nuestras manos a la computadora. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, primero porque sentimos tu presencia en este lugar, Señor. Oh, te damos gracias, Señor, porque tú nos has sacado, Señor, de ese pantano, Señor, de esa podredumbre, Señor, de esa miseria en la cual nosotros andábamos, Señor, y nos has dado vida juntamente con tu Hijo Jesucristo, Señor. Ayúdanos, Señor, a obedecer tu evangelio, Señor. Ayúdanos a ser olor fragante ante ti, Señor. Ayúdanos a ser siervos fieles, Señor. Que tú no tengas, Señor, de qué avergonzarse de nosotros, Señor. Oh, te damos las gracias, Señor Jesús. Aleluya. Te damos las gracias por ese sacrificio que tú hiciste, Señor, en la cruz del Calvario, Señor. Padre, yo te pido, Señor, por cada una de estas personas, Señor, que han oído este mensaje, Señor. Que tú le ayudes, Señor, a comprender, Señor, qué es lo que tú quieres, Señor. Porque tú quieres santidad, Señor, tú quieres arrepentimiento, Señor, tú quieres un pueblo, Señor, que te alabe en espíritu y en verdad, Señor. Que ese es el pueblo que tú quieres, Señor. Yo te pido, Señor, si hay algún pastor, Señor, si hay algún profeta, si hay algún evangelista, Señor, que esté conectado, que se vaya a conectar a este programa, Señor. Oh, Padre, yo te pido que tú lo restaures bajo la poderosa mano de tu Hijo Jesucristo, Señor. Que tú lo ayudes, Señor, a salir en ese error doctrinal, Señor, ese error sustancial en que viven, Señor. Ese error, Señor, de poner lo malo, lo bueno como malo, Señor. Te pedimos, Padre, que tú toques ese corazón, Señor, de los pastores, Señor, que puedan guiar, Señor, a esos siervos, a esas ovejas, Señor, hacia un caminar perfecto, hacia un caminar santo hacia ti, Señor. Que no le pase, Señor, como dice el libro de Ezequiel, Señor, que tú los arrebatarás de las manos de los pastores y tú mismo los sustentarás, Señor. Oh, Padre, yo te pido bajo la poderosa mano de Cristo Jesús, Señor, que si hay alguno enfermo, que si hay alguno afligido, Señor, que si hay alguno dolido, Señor, que si hay alguno que falta restauración, Señor. Yo te pido en esta noche, Señor, que tu mano poderosa, Señor, que tu Espíritu Santo toque a esas personas en este lugar, Señor. Que ellos puedan recibir tu sanidad, que ellos puedan recibir tu restauración, Señor, tu sanidad, Señor. Porque a eso viniste tú, Señor, a darnos vida y vida en abundancia, Señor. Aleluya, te damos gracias. Te damos gracias, Señor. Porque merecíamos, Señor, estar muertos en nuestros delitos y pecados, Señor. Y tú tuviste esa misericordia, Señor, de darnos esa vida juntamente con Cristo Jesús, Señor. Padre, yo te pido, Señor, si hay alguien en esta noche que no ha aceptado a tu Hijo Jesucristo, Señor. Esta es la oportunidad, varón. Esta es la oportunidad, mujer de Dios. Que tú te arrepientas, que tú te arrodilles ante el Señor y le pidas perdón. Y puedas venir ante Él y pueda Él oír tu oración, Señor. Yo te pido, Padre, que si hay alguien en esta noche, Señor, yo te pido, Señor, y a ti que estás conectado allá en internet, yo te pido que hagas esta oración conmigo. Oh, amantísimo Padre Celestial, yo te pido perdón. Yo te pido perdón en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Si en algo he pecado, Señor, si en algo he fallado contra ti, Señor, yo quiero, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que tú añadas mi nombre en el libro de la vida. Padre, yo te pido, Señor, de que tú me limpies con la preciosa sangre de tu Hijo Jesucristo, Señor, que me des entrada a ese templo, como decía mi hermano Jairo, a ese aposento que tú tienes, que es Cristo Jesús, y pueda recibir esa salvación, Señor. Yo recibo a Cristo Jesús como mi único y Salvador personal en esta noche. Y me declaro nueva criatura en Cristo Jesús. La palabra dice que ya las cosas viejas pasaron, ya todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Padre, si tú has hecho esta oración, te doy gracias porque la hiciste en el momento que el Señor quería que tú lo hicieras. Yo te pido siervo, yo te pido sierva de Dios, yo te pido pastor, yo te pido ministro de Dios. Y si tú te arrepentiste ante el Señor, te doy las gracias porque te dio la oportunidad de enderezar tu caminar. Te damos gracias, Señor. Y ahora que vamos a partir, pero no de tu presencia, llévanos con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo.
Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Dios me los bendiga, que la paz del Señor, la cual sobrepasa todo entendimiento, esté sobre ustedes. Que tengan un resto de semana lleno de bendiciones. Los vemos la próxima semana en el mismo canal y a la misma hora. Que Dios me los bendiga, los amamos mucho en el amor de Cristo.